Yo quiero que vayamos a Apocalipsis, en el capítulo 20. Vamos a leer unos versículos rápido. Nos quedan unos minutos. Aleluya. A veces es bueno uno dejarse direccionar por el Señor. Que Dios haga. Uno a veces trae algo planeado, pero el Señor es el que manda, porque Él es el dueño de la iglesia. Él es el que ordena, Él es el Señor de la iglesia. Capítulo 20, vamos a leer desde el verso 11. El juicio ante el gran trono blanco. Yo leo, usted por favor siga con sus vistas la lectura de la palabra. Vamos a leer hasta el verso 15, del 11 al 15. Dice así la palabra del Señor. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Póngase cómodos, gloria al Señor. En los años 80, la década de los 80 del siglo pasado, el famoso, muy famoso escritor norteamericano llamado Norman Mailer escribió un libro al que tituló La canción del verdugo. Y en ese libro él cita una carta que le envió Gary Gilmour. Gary Gilmour era un homicida reincidente en la ciudad de Utah, en los Estados Unidos. Fue preso y fue condenado por primera vez en los Estados Unidos desde una enmienda que salió por la Constitución de ese país en 1877, y se ejecutó por primera vez con la pena de muerte a este hombre. Este hombre es famoso, Gary Gilmour, por ser el primer hombre delincuente, o ¿cómo se dice?, asesino, en ser condenado a pena de muerte en los Estados Unidos y en ser ejecutado. La ejecución se llevó a cabo por la modalidad de fusilamiento. Pero antes de morir, y mientras esperaba la fecha de su condena, Gary Gilmour le manda una carta a Norman Mailer y le escribe preguntando, ya que Norman Mailer es de origen judío, tal vez por eso Gary le quiso escribir esa carta, y le preguntaba: ¿qué encontraré cuando muera? ¿Acaso encontraré un vacío de negrura o espectros vengativos? ¿O más bien tendré que presentarme ante un tribunal en el más allá para ser juzgado? ¿Qué muere primero?, preguntaba Gilmour. El cuerpo, claro está, pero la personalidad se disuelve lentamente, o más bien se apaga súbitamente como un candil ante las funciones vitales. ¿Y cuánto dura ese viaje a la muerte? ¿Toma horas, minutos, o más bien es algo instantáneo? Y mi espíritu, si es que existe, decía Gilmour, se proyectará alrededor del universo y formará parte del universo, o luego retornará para reencarnar en alguna otra forma de vida. Y ante esto, ante las preguntas de Gary Gilmour, es evidente que en el fuero más íntimo de los seres humanos, aún hasta el más despiadado de los asesinos, de los criminales, como lo fue Gary Gilmour, florezca la tenue
pero rara admitida esperanza de que algo de nosotros no se extingue, de que algo de nosotros no se muere cuando las funciones orgánicas cesan. Esta catarata de preguntas de Gary Gilmour a Norman Mailer no es sino un eco del inconsciente colectivo. Es algo que está en cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros quiere pensar en la muerte, aunque no podemos negarla. No queremos pensar en ella porque afirmarla negaría todos los valores superfluos de las cosas que nos interesan en esta tierra y a las que nos aferramos como náufragos. Pero sabemos que la muerte acecha y que nos va a golpear certeramente cuando Dios así lo decida. La Biblia es específica cuando habla de lo que sucede después de la muerte. Hay varios puntos de vista. Las doctrinas orientales dicen que cuando el ser humano muere, su espíritu o su esencia vital se proyecta por el universo y luego viene y reencarna en otra persona o en un animal, si fuera el caso. Otros, que son de la corriente materialista, dicen que cuando el hombre muere, ahí se acaba todo. Ahí termina todo. Simplemente nuestra existencia pasa a formar parte de un nivel de vida inferior. Seremos abono, por así decirlo, de alguna otra sustancia orgánica en la tierra. En la cultura occidental se han tenido varios puntos de vista y se ha enseñado que cuando el ser humano muere, su alma o su espíritu van a un lugar de reposo, de dicha, o va a un lugar de tormento. Si el alma no ha cumplido con los requisitos estipulados por la iglesia, y se llaman sacramentos, entonces el alma pasará a un lugar que se llama purgatorio o limbo para los de menor edad. Y que después de ciertos rezos y responsos de sus familiares vivos en la tierra, el alma pasará a mejor gloria. Pero frente a todos estos puntos de vista de carácter especulativo, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice, el sabio Salomón, que el hombre, en Eclesiastés capítulo 8, verso 8, que el hombre no tiene potestad sobre la hora de su muerte. El salmista David, en el capítulo 76 de los Salmos, dice que ciertamente el hombre morirá porque es como hierba que hoy florece y mañana se seca, y que cuando el hombre muera no puede llevarse nada. El apóstol San Pablo dice que el pecado entró a la humanidad la muerte entró a la humanidad por causa del pecado. Por eso el alma que pecare, esa morirá, y la paga del pecado es la muerte. El sabio Salomón reitera en el capítulo 12 de Eclesiastés, el verso 7, que cuando el hombre muere, el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y esa extraña expresión ha traído también diversas interpretaciones, pero desde donde nosotros lo entendemos que Eclesiastés, el sabio Salomón, está diciendo que el espíritu de todo ser humano tiene que retornar a Dios para juicio. ¿Cómo lo sabemos? Porque en ese mismo capítulo, el versículo 14 dice: Dios traerá a juicio toda obra de toda cosa encubierta de lo que ha sido hecho en la tierra, sea buena o sea mala. El apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, todo ese capítulo lo dedica a hablar del tema de la resurrección de los muertos. Por lo tanto, si Dios va a traer a juicio las obras que nosotros hicimos mientras
mantuvimos vivos sobre la tierra, entonces ese juicio tiene que ser mientras nosotros resucitemos y presentemos cuentas de todo lo que hicimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios debe resucitar a todos. Dios va a resucitar a los buenos y Dios va a resucitar a los malos. La resurrección es para toda la humanidad. Eso lo postula Pablo en 1 Corintios 15. Dice, si decimos que no hay resurrección de muertos, entonces estamos diciendo que vana es nuestra fe y vana es nuestra esperanza, por lo tanto también vana es nuestra predicación. Pero si ciertamente Cristo resucitó de los muertos, es porque hay resurrección de los muertos. Ahora bien, Apocalipsis dice que para el final de los tiempos habrá dos resurrecciones. La primera resurrección, dice la Biblia en Apocalipsis, es para los justos, es para los santos, pero que la segunda resurrección será para todos los incrédulos, los que nunca aceptaron el amor de Dios en sus corazones en Cristo Jesús, y que hasta el final de sus vidas se rebelaron en contra de Dios. Hay un lapso de tiempo entre esas dos resurrecciones. La Biblia señala en Apocalipsis que el lapso de tiempo entre la primera resurrección y la segunda resurrección es de 1000 años. El Señor Jesucristo ya lo había dicho en San Mateo, en el capítulo 25, en el verso 46. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Nótese que el mismo Señor Jesús dice castigo eterno y vida eterna. De tal manera que el castigo será tan largo como lo es la vida. El castigo será eterno y la vida será eterna. El pasaje que leímos al inicio está hablando de aquellos que se levantan en la segunda resurrección. 1000 años después de que acontezca la resurrección de los santos, 1000 años después de que acontezca la resurrección de los justos, ocurrirá esta resurrección. El verso 11 dice: Juan escribe, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Sabes una cosa? Según Apocalipsis capítulo 3 versículo 22 o 21, dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Por lo tanto, este trono, gran trono blanco, y el color blanco indica justicia, indica pureza, un juicio puro, un juicio transparente. Allí estarán todos de pie delante de ese que está sentado en el trono. Solo se ve uno, porque el Padre y el Hijo uno son. Dice Juan capítulo 10 verso 31: yo y mi Padre uno somos. Ambos están sentados ahí en el trono para rendir juicio, y la majestad del Señor será tal que ni el cielo ni la tierra podrán resistir su presencia. Dice la Biblia que hoy por hoy nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado. Si alguno entre vosotros ha pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Pero para ese momento Jesucristo no será más abogado. Jesucristo será juez, y juez majestuoso. La Biblia dice que el cielo y la tierra huyeron y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Grandes y pequeños aquí es una expresión que indica la jerarquía o el estatus de las personas que van a estar delante de Dios en ese momento. Los grandes son los potentados, los millonarios, las personas de las élites, los narcotraficantes, los potentados de esta tierra, pero que hasta el fin de sus días renegaron y blasfemaron y rechazaron a Dios
Dios desde sus corazones. Y los pequeños, vamos a decir, son las personas de estrato social bajo, los campesinos, los indigentes, personas sin recursos. Todos, unos y otros, estarán de pie, sin posibilidad de sobornar la justicia de Dios, sin posibilidad de evadir la justicia de Dios. Estarán de pie ante Dios, ante ese gran trono, los grandes y los pequeños. Y dice que los libros fueron abiertos, porque cada uno de nosotros tiene un libro allá en los cielos, donde se registra cada una de las acciones por las cuales vamos a ser juzgados. Cada uno de nosotros tiene un libro en donde se registra aún las palabras ociosas que nosotros decimos. El Señor Jesucristo dice que aún de las palabras ociosas darán cuenta los hombres en el día del juicio. Por lo tanto, los libros de cada una de las personas que estarán ante el gran trono blanco serán expuestas. Será revelada toda la historia, todo lo que ellos ocultaron, todo lo que hicieron en secreto, todas sus intenciones secretas y ocultas serán reveladas ese día, porque serán expuestas por todas las cosas que están escritas en los libros. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Hay predicadores que tienen una postura universalista, y el universalismo predica que el libro de la vida estará abierto en el día del gran juicio del trono blanco, porque a lo último Dios le va a dar la oportunidad a todos de ser inscritos en ese libro para que sean salvos. En otras palabras, el universalismo predica que al final los buenos y los malos todos serán salvos, pero no está en concordancia con el verso 15 de este mismo pasaje, que dice que el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Esto quiere decir que hay quienes no están inscritos en el libro de la vida. El libro de la vida es muy complejo, no tengo tiempo para meterme ahí, pero baste decir que el libro de la vida es un libro con dos secciones. En la primera sección están todos los registros de todos los seres humanos. Es la vida física, la vida general. Está el código vital de cada uno registrado en esas columnas de esa primera sección del libro de la vida. La persona que haya vivido, haya alcanzado a nacer o no, porque hay personas que no alcanzaron a nacer pero son vida, ellos también están registrados en el libro de la vida. El código vital de ellos está registrado en esa primer sección del libro de la vida. Todos los seres humanos que han existido desde Adán y hasta el último ser humano que va a existir estará registrado en el libro de la vida, en la sección de la vida general. Pero hay otra sección del libro de la vida en donde está los del Cordero. Todos los que están inscritos aquí en la sección general no son todos los que son inscritos en la sección del Cordero, porque son solamente aquellos que hemos tomado la decisión de abrir nuestro corazón y de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. No de aceptar una religión, sino de aceptar a Cristo como Salvador. Toda persona que haya abierto su corazón para recibir a Cristo como Salvador, inmediatamente su nombre es inscrito en esta segunda sección del libro de la vida. Ahí estarán todos los que son del Cordero. Todos los que están en la lista de la segunda sección serán resucitados en la primera sección, en la primera resurrección. Y los que están registrados en la primera sección, que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, ellos se levantarán resucitados para este juicio del gran trono blanco. Por eso el libro de la vida estará abierto en ese juicio, porque el Señor dará un juicio justo. Abrirá el libro de esa persona y le dirá: mira, tú viviste tu vida como tú quisiste, tú tomaste tus decisiones como tú quisiste, tú viste que yo te daba vida, que yo te daba tiempo, yo te mostré
mi palabra, te envié predicadores, tú escuchabas alabanzas por la radio, pero todo el tiempo esquivaste tu corazón de mí. Yo te puse señales a través de toda tu vida para que tú vieras con tus ojos que yo te estaba llamando, que yo te estaba escogiendo, que yo no quería que te perdiera, pero tú fuiste el que quisiste perderte. Yo no te obligué a salvarte, yo quise incluso obligarte a que te salvara, pero si yo te obligaba a que te salvaras, entonces iría yo contra mi propia naturaleza, porque yo no obligo a nadie, yo no coacciono a nadie. Yo quiero que si alguien me ama, que me ame por su propio corazón, que me ame por su propia cuenta. Yo no quiero obligar a nadie, pero tú no quisiste atender mi llamado, entonces por eso estás aquí ante este trono y te estoy dando juicio y te voy a presentar la prueba fehaciente de que tú no apareces en el libro de la vida del Cordero, como tú no apareces en el libro de la vida del Cordero. Por eso tienes que ser castigado. Y dice la Biblia que entonces fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar, verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Si usted lo notó, no sé si usted lo notó, pero en el verso 12 y en el verso 13, en esos dos versículos 4 veces aparece la palabra muertos. ¿Por qué aparece la palabra muertos? Me pregunto yo. En otras partes del Apocalipsis, Juan también ve otros muertos, pero no los llama muertos. En el capítulo 7 de Apocalipsis, Juan dice: vi las almas, vi almas de los que habían sido muertos, que estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Eran de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y era una multitud que nadie podía contar, pero allí no los llama muertos, los llama almas. En el capítulo 6, verso 9, vi las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio del Señor y por la palabra de Dios, que clamaban al Señor diciendo: ¿hasta cuándo, Señor justo y verdadero, no vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y dice que se les dieron ropas blancas y que esperasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los que habían de ser muertos, igual que ellos. En el capítulo número 20, en el verso 4, también Juan ve otras almas y dice: vi las almas de los decapitados por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Estos vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Eran personas muertas, pero Juan no los llama muertos. Y aquí en 2 versículos 4 veces aparece la palabra muertos. ¿Por qué será? Debe ser que Juan los vio como tal. Debe ser que Juan vio que esas personas resucitaron en sus antiguos cuerpos. Debe ser que los vio que se levantaron con las mismas mortajas con que fueron sepultados. Deben ser que cuando ellos murieron, si el que murió acuchillado se levantará tal como murió. Si murió acribillado, se levantará tal como murió. Si murió incinerado, se levantará tal como murió. Debe ser algo así como las películas nos muestran en Hollywood, las películas de los zombies, personas que se levantarán resucitadas, pero con los efectos de la corrupción, que son la fealdad, la fetidez, la inmundicia y sobre todo el dolor. Estos muertos son los que van a ser juzgados. Por eso aquí Juan los llama muertos. Dice el verso 14: y la muerte y el Hades, la muerte y el Hades también, dice, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo puedo imaginarme que aún la justicia divina, con todo y lo recta que es, con todo y lo transparente y pura que es, no dejará de infligir dolor en el Creador, de ver a sus criaturas condenarse, de ver a sus criaturas ir a un lugar como el lago de fuego y azufre, algo terrible. Y dice la Biblia que ese castigo será eterno. No deja
dejo de pensar que el Señor ciertamente sufrirá dolor por sus criaturas. Tiene que condenarlas, porque si no lo hace, no sería justo Él mismo. Pero aún así el Señor quedará con el sinsabor, ejecuta su justicia. Pero la idea era que nadie se perdiera, porque la Biblia dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la gente se pierde, no es por Dios. La gente se pierde es porque no quieren venir en arrepentimiento, no quieren abandonar sus vidas de pecado, no quieren abandonar sus malas prácticas, no quieren abandonar su desobediencia, no quieren someterse a la obediencia y a la voluntad de Dios. Y allí estará el Señor Jesús sentado en ese trono blanco, su rostro resplandeciente como el mediodía, sus ojos como llama de fuego y su voz como el estruendo de muchas aguas. Y sus ojos ya no mirarán con misericordia, mirarán con justicia, y estará irresistible su presencia, porque ni el cielo ni la tierra pueden resistirla. Como diciendo: con esto, necio, tanto que yo me retorcí en la cruz por ti y tú no quisiste atender mi llamado. No sabes todo lo que el Señor sufrió. No lo sabes. Te lo puedes imaginar, pero no lo sabes. Yo no lo sé. Ahora Él te obsequia ese amor. Él te obsequia ese amor. No estoy predicando eso para meterte miedo. Estoy predicando eso para decirte la verdad. Si tú viniste esta mañana aquí para recibir un mensaje en donde yo te suba a la euforia, serán malas noticias entonces. Pero te estoy diciendo la verdad. Y estoy predicando esto porque ese tiempo se aproxima. Porque estamos cerca, hoy más que nunca. Mira a tu alrededor, mira las noticias. Por todo el mundo, en los carnavales del mundo, se burlan de Dios. Se burlan de ese sacrificio. Mira a tu alrededor. Sodoma y Gomorra son nada en comparación de lo que está pasando ahora. Mira a tu alrededor, escucha las noticias, abre tus ojos. La venida del Señor está cerca y el día del juicio se aproxima. Nadie en este salón puede decirle al Señor después: nadie me dijo y nadie me advirtió. Yo libro mi responsabilidad. Tú eres el dueño en este momento de tu destino eterno. La decisión que tomes afectará para bien o afectará para mal tu eternidad. El ser humano no termina en la tumba. La tumba es un tiempo de transición, es una transición. Es descubrir, la tumba es descubrir que hay vida, que es más duradera que esta vida. Y que esa vida que nos espera es eterna. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Nuestros padres a veces nos dicen eso, pero hablando de la vida terrenal. ¿Qué va a hacer de su vida? ¿Qué va a estudiar? Pero la pregunta en esta mañana es: ¿qué vas a hacer con tu vida eterna? ¿Vas a aceptar el regalo de amor o vas a seguir en desobediencia? Cierra tus ojos por un momento ahí donde estás. Aún nosotros, los que ya aceptamos al Señor, aún nosotros debemos venir al Señor y decirle: Señor, perdona, no he estado haciendo lo que debería. Perdona, Señor. Perdona, va a venir el día del juicio y yo no sé con qué me voy a presentar. Porque para nosotros los cristianos no nos vamos a presentar ante el trono blanco. Nosotros los cristianos nos vamos a presentar
al tribunal de Cristo, en donde nos dirá: ¿qué hiciste con los talentos que yo te di? Algunos dirán: Señor, he ganado 10 con los que tú me diste. Y el Señor le dirá: bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, he ganado 5 más. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. O te vas a presentar y le vas a decir: Señor, aquí está el talento que me diste. No hice nada con él. Tuve miedo y lo enterré. ¿Con qué nos vamos a presentar? Piensa, hermana, piensa, hermano. Y hago un llamado en esta mañana a todos aquellos que quieran en esta mañana aceptar por primera vez al Señor Jesús en su corazón. O si ya lo aceptó pero se apartó de Él, ha estado apartado de Él y quiere reconciliarse, hago el llamado para que se reconcilie. Este es tu día de salvación. Este es tu día. Aprovecha este día. Y te pido que desde ahí donde tú estás, sentadito, sentadita como estés, si quieres hacerlo, si quieres aceptar al Señor, si quieres reconciliarte con Él, repite conmigo la siguiente oración. Ahí, como susurrándole al oído al Señor, como si el Señor estuviera ahí con su oído frente a tu boca. Le puedes susurrar, eso es suficiente. Le dices, Señor Jesús, lo puedes decir conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, pero reconozco también que tú eres mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados y no te acuerdes más de ellos. Dile: sepúltalos en lo profundo del mar y escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, para que cuando tú me llames a tu presencia, yo pueda responder a Él. Dile: gracias, Señor, yo abro las puertas de mi corazón para que tú entres y me hagas una nueva criatura. Gracias, Señor, por salvarme. Dile: ahora te pido que me ayudes en esta nueva vida que comienza para mí a partir de hoy. Amén. Mire, yo no voy a pedir el favor, el último favor. No quiero que pasen al frente ni nada. Solo quiero que si alguien se reconcilió con el Señor, alguien aceptó al Señor, levante la mano y desde aquí yo oro por usted. ¿Quién hizo esa oración? Dios bendiga a Sandrita esa oración. Dios bendiga esas manos levantadas. Dios bendiga las manos levantadas. El joven allá, Dios bendiga esa mano levantada. Gloria a Dios. Amén. Bajen las manitos, voy a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por estas vidas, esos corazones dispuestos para recibirte. Señor, el milagro espiritual del nuevo nacimiento sea en ellos, Señor, por tu Espíritu. Yo, Señor, ahora mismo, al hacer oración por ellas y por ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro que tú los guardas donde quiera que ellos vayan, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú les muestres tu gloria para que ellos constaten que tú eres real. Gracias, Padre, porque ellos fueron sensibles a la voz tuya a través de tu palabra en esta mañana y han abierto sus corazones. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo sus casas, bendigo sus familias, bendigo las obras de sus manos, todo lo que ellos representan en la tierra. Gracias por los que se reconciliaron, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Los bendigo con toda bendición espiritual que están en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Sean derramados sobre ellos, Señor, tu gracia. Sea derramado sobre ellos, Señor, tu bendición, tu cuidado. En el nombre poderoso de Jesús, permite, Señor, que ellos avancen, que ellos caminen, que ellos crezcan en ti, en el conocimiento que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Nos despedimos de todos los que están ahí conectados.